Listo. Ahí ya está grabando la clase. Bueno, la clase le va a llegar grabada al hermano que me invitó, digámoslo así, al hermano que abrió la reunión. Así que sería importante que después el hermano nos haga envío del video o del link. Veo a mi hermano Ever Carrillo que está levantando la mano. Adelante, mi hermano. Libros apócrifos. ¿Qué, mi hermano Ever? Ah, ya no está levantando la mano. Ok, bueno, bien. Entonces, sigamos. Bueno, mis hermanos, entonces les estaba diciendo que una de las, o que había quedado pendiente pues un puntico, y es que algunos de los hermanos habían mencionado que les interesaría de pronto saber cuáles textos, digamos, eran textos que pudieran dar como pauta para algunas de las equivocaciones pues que se han manejado pues en la Iglesia Católica. Entonces, yo saqué unos textos, algunos son específicamente, digamos, en los que se basa alguna doctrina equivocada, y otros son algunos textos que se basan, digamos, en algunos errores, inclusive históricos. Recuerden que estuvimos hablando de que los textos apócrifos pues no eran considerados inspirados, pero que sí se podían tener de pronto como una guía histórica. Entonces, bueno, eso es verdad, pero de todas maneras hay que leerlos con mucho cuidado, porque aquí les voy a mostrar algunos textos que deja ver que aún tienen errores también en conceptos históricos. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Queremos ver, por ejemplo, inicialmente, Judith 1.5. ¿Hay alguien de los que está aquí presente, mis hermanos, tiene ahí la Biblia católica para leer Judith 1.5? Que nos pueda por favor, colaborar. Ya que lo están buscando. Buenos días, señorita. Señorita Merry, Mauricio. Aló, aquí está Judith 1.5. Adelante, hermana. Léalo, por favor. Por aquel tiempo, el rey Nabucodonosor hizo la guerra al rey Arpasad en la gran llanura que está en la región de Raguel. Ok. Repítalo, mi hermana, si fuera tan amable. Sí, el 1.5. Judith 1.5 dice, por aquel tiempo, el rey Nabucodonosor hizo la guerra al rey Arpasad en la gran llanura que está en la región de Raguel. Ok. ¿Qué versión tiene usted, mi hermana? Yo tengo la Dios habla hoy. Ok, la Dios habla hoy. Sí. Bueno, ok, está muy bien. Entonces, yo tengo, bueno, lo que pasa es que yo lo saqué desde otras versiones, y en esa versión que usted está leyendo, digamos que allí no hay una claridad que sí de pronto hacen en otros, y es que hablan del rey Nabucodonosor como si fuese el rey de los asirios. Entonces, que reinaba en la gran ciudad de Nínive. Mire la diferencia que hay de una versión a otra, ¿no? Aquí estamos leyendo una diferente a la Dios habla hoy, y nos está comentando esto. Yo tengo acá otra Biblia católica, esta no la he visto, apenas la saqué ahorita, y vamos a ver en esta otra cómo lo menciona. Estamos en Judith es 702. Vamos a mirar Judith 1.5. En esta otra versión dice, no, no, esta no es católica, no está. Bueno, listo. Bueno, en otra versión, lo que pasa es que pues, lastimosamente yo lo saqué pues de una versión digital. Dice que el rey Nabucodonosor es rey de los asirios, ¿sí? Y que estaba reinando en la ciudad de Nínive. Y resulta que, digamos, ese hecho histórico, alguien está escribiendo, ok, y ese hecho histórico
digamos, está un poco desfasado con la realidad de lo que se narra, por ejemplo, en Daniel 4:30. ¿Alguien me colabora, mis hermanos, por favor, con Daniel 4:30, si fueran tan amables? Ok, un momento. Daniel. Aquí la tengo. Eso, adelante, por favor. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Amén. Ahí está hablando el rey Nabucodonosor y está hablando pues de que él es el rey de Babilonia, que es pues como históricamente, digamos, ha sido reconocido como rey de Babilonia. Entonces, ese texto, bueno, lastimosamente la versión que leímos ahorita de la Reina Valera no coincide de forma pues exacta. Allí se dejaba ver una diferencia porque el rey Nabucodonosor históricamente pues fue rey de Babilonia. Bueno, digamos que esa parte no me dejó muy contento porque en la versión que acabamos de leer de Dios habla hoy, pues no hacía la claridad pues acerca de que fuera rey de los asirios. Bueno, pero ese digamos es uno de los puntos. Otro punto que quisiera de pronto tocar es el siguiente, y es lo que dice Sabiduría 10:1. ¿Alguien me puede colaborar, por favor, con Sabiduría 10:1, si fueran tan amables, mis hermanos? ¿Quién lo puede tener por allí cerca a la mano? La sabiduría protegió al hombre que fue creado primero, al padre del género humano, después de ser formado solo, y ella lo levantó de su caída. Sigan, mi hermano. Hasta el 4. Y le dio el poder de dominarlo todo. En cambio, Caín, llevado por su ira, se apartó de ella, y llevado por el odio, dio muerte a su hermano. De ese modo, él mismo pereció. Por culpa del hombre, el agua inundó la tierra, pero la sabiduría la salvó de nuevo, guiando al justo Noé en un simple trozo de madera. Listo. Entonces, hasta el versículo 4. Entonces, me imagino que usted está leyendo la Biblia, la misma que se leyó ahorita, ¿no es cierto? ¿Dios habla hoy? Dios habla hoy, sí. Sí, correcto. Todos tienen la misma Dios habla hoy. Parece que es como la más difundida dentro de las que podemos tener católicas. Entonces, en el versículo 4, ¿sí? Hay un... Dice, pero cuando por culpa de él, ¿sí? ¿De quién está hablando el texto? El texto está hablando acerca de Caín, ¿sí? Él dice, lo levantó de su caída y le dio fuerza para que dominara todas las cosas. Después dice, el hombre se alejó de ella, arrastrado por su propio furor, e hizo malo hasta matar a su hermano. Sí, ahí ya queda claro que está hablando de Caín, hasta matar a su hermano. Sí, y se perdió junto con su arrebato, pero cuando por culpa de él las aguas inundaron la tierra, entonces ahí se está mencionando, mis hermanos, que fácilmente fue por culpa de Caín que Dios inundó la tierra. Pero entonces ese texto como que, digamos que queda un poquito desfasado, por decirlo así, con lo que dice Génesis 4 del 5 al 7. ¿Quién me colabora, mis hermanos, con Génesis 6, perdón, 4 no, 6 del 5 al 7? Génesis 6 del 5 al 7. Del 5, sí, correcto, Génesis 6. Listo. Adelante, Aquí mi está. hermano. Hágale, mi hermano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y eso que está diciendo Dios Jehová Todopoderoso, ¿eso en qué momento lo dijo? ¿Eso lo dijo en el momento en que creó al hombre o eso lo dijo en el momento en que, digamos, ya era a puertas de lo que iba a ser el diluvio? Entonces, eso sucedió ya, digamos, años después,
cuando ya estaba a puertas de lo que iba a ser el diluvio. Entonces yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que miremos cuánto tiempo después fue que se menciona eso por parte de Jehová. Entonces vamos por favor a Génesis 5, del 1 al 32, si fueran tan amables. Y después el 7:11. Eso es para que simplemente hagamos una suma de cuántos años había pasado desde la época pues, de Adán y Caín y Abel, y hasta el momento pues, del diluvio. ¿Necesitas que te lea? Sí, ¿que te lea qué? Ve leyendo, por favor, mi hermano, de Génesis 5, del 1 al 32, y vamos a ir sacando los años que habían pasado desde el momento de Caín, Abel, Adán, hasta el momento pues, del diluvio. Yo aquí los tengo anotados y queremos pues, comprobarlos que son correctos. Adelante, mi hermano. Bueno, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Párelo ahí, mi hermano. Entonces, él vivió 130 años, no hasta que murió, sino 130 años hasta que engendró a su primer hijo, ¿sí? Entonces, después vamos a seguir leyendo y vamos a ver cuántos años vivió ese primer hijo hasta que engendró a su vez a su primer hijo. Y así sucesivamente vamos a ir leyendo los textos para ir viendo la edad desde que nació cada personaje hasta que engendró su primer hijo. Después, ese hijo cuando nació, cuántos años hasta que engendró su primer hijo, y así hasta su primer hijo, de tal manera que podamos entonces tener digamos que una cuenta objetiva de cuánto tiempo había pasado. Siga, mi hermano. Entonces van 130 años. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Eso, o sea que esos 5 años son el siguiente número que vamos a sumar, que es lo que sumó, que es los años hasta que engendró a su primer hijo a su vez. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. 90 más. 90 más. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malaleel, o sea, 70 más. Y vivió Cainán después que engendró a Malaleel 240 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Malaleel 65 años y engendró a Jared 65 más. 65 más. Que la cuenta va bajando, ¿no? Sí. Y vivió Malaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de este señor 895 años y murió. Vivió Jared 162 años, para la cuenta, y engendró a Enoc. Ajá. Listo, aquí me equivoqué. 162. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años, para la cuenta, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Duró poco. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, esa es la cuenta, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas.
Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ese fue el que duró más. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, es decir, para la cuenta 182. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, entró a Sem, 500 a la cuenta, a Can y a Jafet. Listo. Bueno, ahorita ese fue 500 años, pero hasta que engendró a su hijo. Pero entonces vamos a ver en qué momento sucedió el diluvio. Entonces vamos al mismo Génesis, pero a 7:11. 7:11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, ¿cuántos años? 600 de la vida de Noé. Exactamente, 600 de la vida de Noé, correcto. Entonces, si nosotros hacemos esa cuenta, ahí yo me equivoqué porque me faltaron un 100 y otro 100, entonces 1656 da esta cuenta. Entonces sería algo menos de 1656 años desde cuando se dio la existencia de Adán y de Caín y Abel hasta el momento en que sucedió el diluvio. No son 130 exactos porque digamos que el pecado de Caín no aconteció, digamos, en el momento en que se creó Adán. O sea, digamos que no sabemos en qué momento entre estos 130 años fue que sucedió el pecado de Caín. Pudo haber sido cuando Adán tuviera 100, posiblemente, o cuando tuviera 80, o bueno, no sabemos. Ese es digamos, un dato bíblico que no está. Pero lo que sí sabemos es que es algo menos de 130. 130 no sería porque si los 130, digamos que no era un hombre todavía Caín y demás. Entonces, por eso digo, algo menos de 1656 años, podría ser 1600, 1550, sí, estamos hablando de milenio y medio, por decir, pues redondeando más o menos la cifra. Entonces, milenio y medio después fue que Jehová se arrepiente, ve el pecado del hombre, dice pues que se siente pues que esta creación mía pues no asesinó lo malo, y entonces toma la decisión de raerlo de la superficie de la tierra. Adelante, mi hermano. De todas maneras, o sea, a simple vista y lógicamente hablando, si nosotros observamos el tiempo que duró cada personaje, ¿verdad? Y observamos que el que duró más en todo caso fue Matusalén con 967 años, 969, perdón. Observamos que Caín, exacto, observamos que Caín hace, o sea, mucho tiempo atrás ya se había muerto, ¿ok? O sea, no era como que el causal, digamos, de que por eso fue el diluvio. Quizás fue una de las causas, obviamente, sí, pero no fue digamos, específicamente esa. Digamos que la suma de todos los pecados de todos los hombres que se habían torcido y alejado pues, de la voluntad de Dios, hizo que Dios sintiera esa decepción por su creación y tomara esta decisión. Pero no fue sí él fue y los demás no tuvieron nada que ver. No, pues no es así. Entonces, pues son puntos interesantes que pues vale la pena, digamos, tener en cuenta y por eso los traje a colación. Ahorita vamos con este otro, mis hermanos, Sabiduría 10.1. Quien no sé si alguien me puede apoyar con Sabiduría 10.1, por favor. Yo lo tenía aquí. La sabiduría... Adelante, mi hermana. La sabiduría protegió al hombre que fue creado primero, al padre del género humano después de ser formado solo, y ella lo levantó de su caída. Adelante, hasta el versículo 4. Y le dio el poder de dominarlo todo. En cambio, Caín, llevado por su ira, se apartó de ella, y llevado por el odio, dio muerte a su hermano. De ese modo,
del hombre el agua, pero la sabiduría salvó de nuevo, guiando al justo Noé en un simple trozo de madera. Bueno, qué pena, mis hermanos. Les volví a decir el mismo. Judith 9:2. Veamos. Judith 9:2. Judith 9:2, sí. Dice, Dios mío, Dios de mi antepasado, dejaste que él tomara venganza de los extranjeros que violaron a Dina. Ellos no obedecieron tu ley. Mi hermano, ¿me repites que es que se quedó como mudo un momentico y entonces no alcanzamos a escuchar todo? Dice, Dios mío, Dios de mi antepasado Simeón, tú dejaste que él tomara venganza de los extranjeros que violaron a Dina. Bueno. Ellos no obedecieron tu ley, sino que la ofendieron al desnudarla para violarla. Ok. Bueno, me imagino que está leyendo la Dios habla hoy, ¿no es cierto? Traducción del lenguaje actual. Ah, lenguaje actual. Bueno, ok. Entonces, en esta otra versión dice, Señor Dios de mi padre Simeón, a quien pusiste la espada en las manos para castigar a aquellos extranjeros que por una infame pasión violaron y defloraron una virgen llenándola de afrenta. Entonces, en este texto, digamos, obviamente es bastante relativo, digamos, en la versión que tú acabas de leer, y eso es algo importante, pues uno leer varias versiones. Digamos que se deja notar como, digamos que la intención de dar a entender de que Dios mismo, digamos, proporcionó, digamos, que hubiese, digamos, dado la situación de que él mismo tomara venganza, como, digamos, como casi como si Dios mismo lo hubiera, digamos, incitado a que pasara eso, por decirlo así. Claro que en la versión que tú lees, digamos que lo dicen más suavemente, por decirlo así. Entonces, quisiera que comparáramos un poco con lo que va en Génesis 49:5. Alguien que me pueda colaborar con Génesis 49:5, por favor. Ok. Sí, adelante. Dice así, Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia. Exactamente. Entonces allí el texto bíblico está, digamos, dejando en claro que, digamos, Dios no está, digamos, que ni exaltando, ni le parece bien, o dando algún indicio como de que les da como esas armas para que vayan y hagan lo que hicieron, sino que por el contrario está siendo muy enfático en decir que esas armas las están utilizando, digamos, no para lo apropiado, por decirlo así, o sea, no los está reconociendo como que si fuese para algo valioso, sino que está diciendo que son, digamos, que instrumentos de violencia, cosas que no deben, que no debían hacer. Bueno, vamos por favor ahorita, mis hermanos, qué pena que vamos así, pero es que como empezamos tan tarde, bueno, aquí esto ya lo habíamos leído hace 8 días, habíamos leído el texto, pero no habíamos leído lo que decía la Biblia comparativamente. Esto ya lo leímos el otro día, así que pues no creo que sea necesario leerlo hoy. Ese es el texto que habíamos leído en donde se decía pues que si se colocaba el pez y que se le sacaba la hiel, el corazón, el hígado, y que entonces se colocaba azar, que después eso le servía para expulsar los demonios y que no volvían. No sé si recuerdan el texto, pero aquí más o menos lo escribí. Dice, el ángel añadió, abre el pez, sácale la hiel, el corazón, el hígado y guárdatelo y tira los intestinos porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el hígado. Pasó parte del pez, lo comió, salando el resto. Luego continuaron su camino los dos juntos hasta cerca de media. Preguntó entonces el muchacho al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? Y él respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal
y le hace desaparecer para siempre. Ese texto lo habíamos leído hace 8 días, no sé si lo recuerdan, mis hermanos. Entonces, ahora leamos lo que dicen los otros textos bíblicos, los que ya no son de los textos apócrifos. Entonces, alguien que me ayude, por ejemplo, con Hechos 3, del 1 al 8 y el 16. Y otra persona que me ayude, por favor, con Marcos 16, 17. Yo tengo Marcos. Listo, mi hermano. Entonces, lee Marcos y mientras la otra persona ahorita lee Hechos. Dice. Tengo Hechos. Listo, entonces lees Hechos. Y estas señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, el resto de la escritura nos está diciendo que los demonios se echan en el nombre de Jesús. ¿Es correcto? Es en el nombre de Jesús en el que se puede hacer el proceso de echar demonios. ¿Se echan demonios? Sí, se pueden echar. ¿La Biblia lo menciona? Sí, lo menciona. ¿Cómo se hace? En el nombre de Jesús. No con una situación pues de la hiel, el hígado, el corazón de un pez y que con eso sale pues que con el vapor y el humo. Bueno, entonces ahora vamos a Hechos del 1 al 8 y también del versículo 16. ¿Quién lo tenía? Yo, Gildardo. Hágale, mi hermano, lo escuchamos. Dice, cierta persona, dice, Pedro sana a un mendigo. Ojo. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaba al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidieran limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces, Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y el versículo 16, mi hermano. Y el 16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Entonces, esos dos textos, mis hermanos, nos dejan ver que cuando suceden ese tipo de situaciones, digamos, sobrenaturales, ¿sí? Maravillosas, que se salen como de la naturaleza humana normal, ¿sí? Se hacen en el nombre de Jesús, ¿sí? Aquí el ángel decía que guardara eso porque son remedios útiles. Después habla acerca pues de los espíritus, pero habla de que son de los remedios útiles. Así que pues, bueno, me parece que ahí nos queda claro que, bueno, allí hemos colocado Jesús, ni Pablo, ni ningún otro cristiano jamás hizo uso, ¿sí? de tal tipo de cosas, pues, para poder que fuese sano o que fuese expulsado un demonio de una persona. Marcos 16, 17. Bueno, vamos a este otro. Este sí tiene que ver directamente con un error del catolicismo. Y es que ellos crearon algo que se llamaban las indulgencias. Y las indulgencias básicamente eran basadas en pagos, en limosnas. Si usted pagaba cierto dinero, entonces usted si se moría iba directo al cielo. Sí, ese tipo de
de ideología hizo que la Iglesia Católica adquiriera muchísimo dinero, porque muchas personas, por temor a ir al infierno, pues daban todas sus fortunas con este objetivo. Entonces mire lo que dice Tobías 4:10, mis hermanos. Alguien que lea Tobías 4:10 y otro que lea Tobías 12:9. Tobías 4:10 y Tobías 12:9. Tobías 4:10. Tobías 4:10. Pues la limosna, dice, pues la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Así es. ¿Y qué dice Tobías 12:9? ¿Quién no tiene punto por ahí? Ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, los que dan limosna tendrán larga vida. Bueno, entonces imagínense, mis hermanos, estos son textos apócrifos sobre los cuales la doctrina de la Iglesia Católica ha fundamentado la idea de que es necesario dar limosnas, ¿sí? Y que funciona el concepto de las indulgencias, pues que ellos manejan. Entonces, ¿y qué dice la Biblia, el resto de la Biblia sobre eso? Entonces, pues hay muchos textos, yo solo saqué algunos. Entonces, quiero que me colabore para repartirlo. Un hermano que me colabore con Hebreos 9:22. ¿Quién me colabora con Hebreos 9:22? Otro hermano que me colabore con Hebreos 3, del 14 al 19. Listo, entonces, Darío Marulanda, me colabora con Hebreos 3, del 14 al 19. ¿Listo? Primera de Juan 1:7, 1:9. ¿Quién me colabora con eso? William Robles, ¿listo? Mi hermano William. Entonces, primera de Juan 1:7 y el 9. Yo hablo de Hebreos 9:22. Juan Alberto Saray, me colabora por favor con primera de Juan 2, del 1 al 2. Repito, primera de Juan 2, del 1 al 2. ¿Listo? ¿Quién me colabora con primera de Pedro 1, del 18 al 19? Hebreos 9:22. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Mi hermano Ever Carrillo, fuera tan amable, si me colabora con Hechos 13, 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Mi hermano Jorge Flores, si fuera tan amable, me colabora con Segunda de Crónicas 7:14. Repito, Segunda de Crónicas 7:14. Y la hermana Catalina Flores, si fuera tan amable, con Efesios 1:7. Efesios 1:7 para la hermana Catalina Flores. Entonces arranquemos, mis hermanos. Vamos con el primero, Hebreos 9:22. Aquí estamos. Hebreos 9:22. Arranque, por favor, mi hermano que lo tiene. Jorge Pinzón y Hernández están presentes. Amén, amén. Hebreos 9:22. ¿Lo leo, Fernando? Sí, mi hermano. Dice la palabra en la nueva traducción, dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Muchas gracias, mi hermano. Ahora, Hebreos 3, 14 al 19. Hebreos 3, 14 al 19. ¿Quién lo tiene? Mi hermano Darío, estás con el micrófono bloqueado. Hebreos 3, 14 al 19. Hebreos 3, 14 al 19. ¿Ahora sí me escucho? Sí, sí, perfecto. Porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. ¿Hasta el 19 está ahí? Sí. Ok. Entonces no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muchas gracias, mi hermano. Primero de Juan 1, del 7 al 9. Perdón, el 7 y el 9. El 7 y 9, ¿no? 7 y el 9. Sí, el 7 y el 9. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. El 9. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén, gloria a Dios. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ahora Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, les escribo estas esto. cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias, mi hermano. Saray, lee de todas maneras, por favor, 2 del 1 al 2. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. Porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien. Gracias, mi hermano. Ahora, primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecados ni mancha. Amén. Amén. La preciosa sangre del Cordero. Amén. Hechos 13, 38 al 39. Mi hermano tiene bloqueado el micrófono, Ever. No sé si, aló. Sí, sí. Ya. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Dice Hechos 3, 13, 38 sí. y 39. Sí. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Solo en él. Amén. Solo en él hay perdón de pecados. Segundo de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas 7:14. ¿A quién le tocó ese, mis hermanos? En el antiguo, ¿cierto? Sí. Segundo de Crónicas 7:14. Bueno, no sé. Cualquiera entonces que lo lea para que sigamos. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Amén. El perdón viene de Dios. Muchas gracias, mi hermano. Efesios 1:7. Dice así, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las de su gracia. Amén. En él tenemos perdón de pecados. Así que todos estos textos, bueno, estos son algunos, realmente en la Biblia hay muchos que tratan este tema. Entonces, ¿se logra el perdón de pecados por la limosna, mis hermanos? No, ¿Se nada. logra el perdón de pecados porque debemos dinero? No, pero para nada, absolutamente. Todo es en Cristo Jesús. Entonces, No, la por Biblia es, amén, no por las obras para que nadie se gloríe, amén. La Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La limpieza de los pecados se consigue únicamente mediante la sangre de Jesucristo, a través de la confesión y no a través de las limosnas. Entonces, este es un punto crucial de la doctrina católica, o que históricamente la doctrina católica ha manejado en su momento, pues, digamos, un momento un poco oscuro que tuvo, y se basaba en estos textos de los libros apócrifos, que eran los que le permitían tener un fundamento para poder decir a la gente, vea, esto dice la Biblia. Y resulta que, pues, sí, la Biblia de ellos, pero no en los textos que son reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo. Vamos, mis hermanos, ya para acabar, a este otro texto que dice Segunda de Macabeos 14:43. Segunda de Macabeos 14:43. Pero por causa de lo precipitado de la lucha, el golpe le falló y no fue mortal. Entonces, cuando ya los soldados estaban entrando por las puertas, se subió valerosamente a lo alto de la muralla y se lanzó con gran valor sobre la tropa. ¿Ese es el segundo de Macabeos 14:43? Ah, no. 14:43. ¿14:33? No, 43. Es porque leí. Sí, pero, es ese. Por causa de lo precipitado de la lucha, el golpe le falló y no fue mortal. Entonces, cuando ya los soldados estaban entrando por las puertas, se subió valerosamente a lo alto de la muralla y se lanzó con gran valor sobre la tropa. No, entonces ese no. Bueno, ese lo leímos hace 8 días, porque ese era uno de los textos donde hablaba, pues, que se exaltaba el suicidio. Con gran valor se lanzó y sí, se suicidó. Entonces, pues, la Biblia sí narra varios suicidios, pero en ningún momento les da un calificativo de algo valeroso, algo honroso, algo que valga la pena hacer. No, ni más faltaba. Los narra, sencillamente, históricamente, se lanzó sobre su espada y se asesinó, y ya. O se colgó, como en el caso de Judas, y ya, y se murió. Pero no hace un calificativo acerca, pues, de ese hecho, diciendo, pues, que es algo honroso, valeroso, algo digno. No, para nada. En cambio, en ese sí. Pero yo no quería mostrar ahí ese, de pronto me equivoqué. Segundo de Macabeos, yo quería mostrar era el que 41. Se reunieron. El 41, léame el 41, mi hermano. Pero cuando los soldados estaban ya a punto de penetrar en la torre donde Racis se encontraba y tratando de forzar la puerta de entrada, iban a prender fuego a la torre y a quemar las puertas según las órdenes recibidas. Racis, viéndose acorralado, se arrojó sobre su propia espada. No, eso no, sí, ese es el que usted está diciendo, pero yo quiero, es uno que habla acerca de que se pagaron 2.000 dracmas, sí, para ofrecer sacrificio por los muertos. Ese es el que, entonces, lo anoté mal. Caramba. Bueno, voy a... Hermano, está en el 12, pero ya va, aquí está. 12:43. 12:43. Ah, bueno, mi hermano, entonces venga, lo corrijo de una vez. Vaya diciéndolo y luego. Después de haber reunido... Hágale, mi hermano, lo escucho. Sigue. Cerca de 2.000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente. Sígalo. Aló. Mi hermano, se le fue la imagen. Listo, mi hermano, hágame un favor. Lea el 43 y de pronto lea un poquito más, tal vez hasta el 44.
Ok. Dice así entonces. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de que quedaran liberados del pecado. No. Un sacrificio piadoso para que lo liberaran del pecado. Entonces, mis hermanos, ahí mostramos que es otro de los sustentos de la Iglesia Católica acerca de por qué, por ejemplo, mandar a hacer misas para los muertos, ¿sí? Para que ellos puedan ser, digamos que después de muertos, liberados y que puedan ser salvos ya una vez pues han fallecido. Así que pues en eso se basan. Este es uno de los textos en los que ellos dicen pues que es bíblico hacer ese tipo de ejercicios, pero pues están basados en ¿qué? En un texto que es un texto de un libro apócrifo. Ahora, miremos Sabiduría 3, 1 al 4, mis hermanos. Con esto creo que vamos a terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, Sabiduría 3, 1 al 4. La vida de los justos está en manos, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento les ha de afectar. A los ojos de los insensatos parecen morir. Consideran su partida como una desgracia, su marcha de entre nosotros como una calamidad. Ellos, sin embargo, viven en la paz. Según las apariencias eran castigados, pero su esperanza en la inmortalidad era una esperanza sin límites. Amén. Gracias, mi hermano. En esta otra versión dice: todas las almas en el purgatorio han muerto en el amor de Dios y ciertamente estarán en el cielo, pero todavía no tienen suficiente pureza y santidad para ver a Dios. Y la misericordia de Dios les proporciona un lugar y tiempo para limpiamiento y preparación. Entonces, textos como escritos de esta manera, ¿sí? Son los que se utilizan para poder decir que cuando la persona muere va a un lugar pues que la Iglesia Católica llama purgatorio. Adelante, mi hermano Raúl. Sí, mi hermano, que quería decirte con respecto a la teoría del purgatorio, vámonos a nuestra, o sea, la Biblia que nosotros usamos, donde Jesús estaba con los dos ladrones a los lados, ¿verdad? Sí. Y cuando Jesús, el ladrón estaba injuriándolo, el otro le dijo: no ves que, o sea, él no merece la muerte, nosotros sí. Entonces le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice Jesús: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es muy importante la traducción, porque el hecho de colocar una coma y el hecho de invertir una palabra se presta para la teoría del purgatorio. Es decir, los católicos en este caso ponen una coma y cambian y cambian la palabra para que se les cambie el sentido de la oración. Ejemplo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿ok? Le dice Jesús en nuestra Biblia, pero en la Biblia o en la traducción que ellos quisieran pues tomar como la verdadera, la coma está donde dice: de cierto te digo que hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese estarás es que algún día, si acaso, va a estar, o sea, si lo sacan del purgatorio en este caso y cumplen los ritos, estarás con Jesús en el paraíso. Entonces hay que tomar en cuenta y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Amén. Muchas gracias, mi hermano. Excelente. Entonces, mis hermanos, yo creo que vamos a terminar. Nos faltan 2 minutos ya para el culto, así que pues no pudimos acabar los textos. Estos son textos que la idea es que los pudiéramos leer, pero bueno, ya no nos da el tiempo. Listo, acá hay otros, después acá hay otros, pero bueno, listo. Dejemos allí alguien que nos dirija en oración, por ejemplo, la pastora María Elena, si nos da la honrosa despedida. Bueno, Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos permites estudiar de tu palabra, Señor, de poder encontrar las verdades y poder, Señor, afirmar nuestra fe en todo lo que tú haces, Señor, y poder enseñar a otros.
Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo, gracias por Luis Fernando, Señor, por el pastor Alcalá, gracias por guardarnos, Señor, y por ayudarnos para que podamos tener, Señor, un nuevo conocimiento. Te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas, Señor, y en tus manos están, Señor, nuestros tiempos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un buen resto de día. Nos vamos para el culto. Dios les bendiga. El hermano que hizo la conexión, le pido que por favor nos pueda contactar para mirar si se le descarga el video a su computador o cómo hacemos para después nosotros poder tener el video y también colocarlo en la web. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta luego a todos. Gracias, Jorge y Amalia. Bye. Adiós. Adiós, hasta luego a todos mis hermanos. Nos sacaron. Bueno, nos fuimos para los... Ya gané la boca. Hermano, ya quedó como anfitrión recientemente.